Este video vamos a hablar sobre un tema esencial en el campo jurídico y social, que son los derechos fundamentales y su mecanismo de protección. A lo largo de la historia, las sociedades han buscado garantizar la libertad, la justicia y la dignidad de las personas. Para ello se han desarrollado documentos, instituciones y principios que hoy conocemos como parte del sistema de los derechos humanos. En este recorrido analizaremos la Carta de los derechos fundamentales, su clasificación en 3 generaciones, la parte de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los principales mecanismos de protección y finalmente los principios jurídicos que sustentan los derechos. No es un documento, sino también es una forma de nombrar aquellas normas que reconocen y garantizan los derechos esenciales de las personas. Su objetivo es claro: proteger al individuo frente a posibles abusos de poder y asegurar un marco de libertad y dignidad. En la mayoría de los países, esta carta se encuentra en la Constitución, lo que otorga la máxima jerarquía jurídica. De esta manera, la carta no solo no declara derechos, sino que establece las bases para exigirlos y defendernos legalmente. Ahora continuemos con derechos fundamentales. ¿Cuáles son ellos? Son todos aquellos que pertenecen al ser humano, por simple el hecho de serlo. No depende de una concesión del Estado, sino que son inherentes, universales y irrenunciables e individuales. Hablemos de derechos como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, a la religión o al debido proceso. Estos derechos constituyen el núcleo básico que permite a cada persona desarrollarse de manera plena y digna. Los derechos humanos se han desarrollado de manera progresiva y por ello se han clasificado en 3 generaciones. Primera generación, que son los derechos civiles y políticos, como la vida, la libertad, la participación democrática o la seguridad jurídica. Se caracterizan por imitar la intervención del Estado en la esfera individual. Veamos los de segunda generación. Los de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social. Aquí el Estado tiene la obligación de pautar positivamente de tercera generación, también llamados derechos de solidaridad o colectivos, como el derecho al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos y un medio ambiente sano. Estos reflejan la importancia de la cooperación internacional y la responsabilidad compartida. ¿Quién los interviene? Los interviene la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En el ámbito regional, América cuenta con 2 órganos clave: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión actúa como un organismo de vigilancia, recibe denuncias, analiza situaciones de violencia de derechos y puede recomendar medidas a los estados. Por otra parte, la Corte es un tribunal internacional, sus sentencias son obligatorias para los estados que han aceptado su jurisdicción. A lo largo de los años, la Corte ha emitido fallos históricos que han protegido a sus víctimas de graves violaciones y han fortalecido la democracia y el Estado de Derecho en la región. La persona que puede asentar una petición ante la Comisión Interamericana alegando que el Estado violó sus derechos humanos, la Comisión examina la admisibilidad y de no resolver puede remitir el caso a la Corte Interamericana. En situaciones de gravedad, urgencia y que puedan causar un daño irreparable, se le puede solicitar a la Comisión medidas cautelares. Los mecanismos de región. La persona que puede asentar una petición ante la Comisión Interamericana alegando que el Estado violó sus derechos humanos, la Comisión examina la admisibilidad y de no resolver puede remitir el caso a la Corte Interamericana. En situaciones de gravedad, urgencia y que puedan causar un daño irreparable, se le puede solicitar a la Comisión medidas cautelares. Los mecanismos de protección. Para garantizar la eficacia de los derechos existen diversos mecanismos de protección. A nivel nacional, entre los más conocidos encontramos el amparo constitucional, que protege frente a actos de autoridad que vulneran los derechos; el habeas corpus, que salvaguarda la libertad personal ante detenciones arbitrarias; el habeas data, que protege la información personal y el derecho a la privacidad; las acciones de inconstitucionalidad, que permiten revisar leyes o actos contrarios a la Constitución. Estos mecanismos son esenciales para que los derechos no se queden solo en el papel, sino que tengan la aplicación real y efectiva.
Hablemos del amparo del habeas corpus en el sistema iberoamericano. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado de forma clara que bajo ninguna circunstancia puede impedírsele a una persona durante los estados de excepción acudir ante las autoridades judiciales de su país. Detrás de los derechos fundamentales existen principios jurídicos universales que fortalecen, como la dignidad humana, que es un fundamento de todo el sistema de los derechos, la igualdad y la no discriminación, que aseguran que nadie quede excluido, la proporcionalidad, que limita las restricciones a los derechos exigiendo que sean razonables y justificadas, y el principio pro persona, que indica que en caso de duda siempre debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona. Estos principios actúan como guías para jueces, legisladores y autoridades en general, asegurando que los derechos se respeten en la práctica. En conclusión, los derechos fundamentales son el pilar de la convivencia democrática y del respeto a la dignidad humana. La Carta de los Derechos, su evolución en distintas generaciones, la labor de los derechos, los órganos interamericanos, los mecanismos de protección y los principios jurídicos forman parte de un entramado jurídico y social que buscan garantizar la justicia y la equidad. Conocer y ejercer estos derechos no es solo una facultad, sino también una responsabilidad ciudadana, porque la defensa de los derechos humanos no depende únicamente de las instituciones, sino también del compromiso de cada uno de nosotros. Por último, los derechos fundamentales son responsabilidad de todos, no basta con conocerlos, es necesario defenderlos y ejercer de manera consciente. Solo así podremos construir sociedades más democráticas, inclusivas y solidarias, donde el respeto a la dignidad humana no sea una excepción, sino una regla. Porque al final, proteger los derechos humanos es proteger la esencia misma de lo que significa ser